Buenas noches, mi nombre es Yuri Sandoval Abarca, yo soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia en Presa y León. Aproximadamente tengo 7 años de carrera, ya tengo mi licenciatura en criminalística, estoy cursando los 3 cursos que me hacían falta para completar el bachillerato, porque por asuntos varios ahí me había atrasado en el bachillerato con esos cursos. Sobre las expectativas que tengo para este cuatrimestre, en especial este curso de justicia restaurativa, es sobre el aprendizaje, que es muy importante. La justicia restaurativa es un campo semántico donde es muy amplio, muy provechoso, entonces adquirir el conocimiento necesario en esta materia para obtener un buen resultado en el ámbito del conocimiento de lo que sería pues esta materia. Y también que saber diferenciar mejor la justicia restaurativa de la justicia retributiva, porque así tienen sus complicaciones y sus confusiones. Vamos a empezar hablando sobre el concepto de la justicia restaurativa y nos vamos a basar en CONAMA 2006, para ser exactos, que hace referencia sobre el proceso de justicia restaurativa como un modelo, un proceso o un modelo que involucra a quienes han sido afectados de manera directa, ya sea por un delito o por una infracción. ¿Qué busca este proceso? Bueno, este proceso busca determinar de la mejor manera posible una reparación que es la del daño que se causó. ¿Cuáles son los actores principales de este tipo de modelo de justicia? Pues tenemos como actores principales o actores primarios al infractor y por supuesto que a la víctima, que se ven apoyados a su vez por lo que sería la comunidad. ¿Qué busca? Pues ¿qué buscan estos actores con este tipo de modelo? En realidad lo que se busca es una restauración de las relaciones rotas y el reparamiento de lo que pasa a ser el daño que se realizó o se causó a quien sufrió de manera directa y a su vez al entorno. Acordémonos que cuando se comete un delito se hace pues una fractura social, o sea, un quebrantamiento social, una ruptura tanto de la seguridad y abarca mucho este tema de esa reparación en entorno, que la sociedad pasa a cargar realmente con las consecuencias negativas del delito que se ha cometido. Eso es sabido, ¿verdad? Que cuando se comete un delito, una infracción, la sociedad paga las consecuencias también de dicho delito con un quebranto o una fractura social. Vamos a hablar sobre lo que sería la justicia punitiva. En este caso vamos a basarnos en el diccionario usual del Poder Judicial 2024, que hace referencia a un modelo en donde la justicia retributiva pues debe ir en proporción a lo que es la cantidad del daño que se causó con la conducta de carácter delictivo que se cometió. Entonces, esa retribución en realidad que se pasa a dar con este modelo de justicia no viene siendo para la víctima. En realidad la retribución quiere decir en este tipo de modelo castigo, y se retribuye es al delincuente, que se paga con un castigo pues sumarle, accionar su conducta o su comportamiento delictivo, si se puede ver de esta manera, porque aquí se deja de lado lo que sería la víctima. En realidad la víctima tiene muy poca participación o ninguna durante el proceso y ni siquiera tiene muchas veces la oportunidad pues de expresarse, por decirlo así. ¿Qué busca este proceso? Como objetivo principal el sancionar o dar un castigo al delincuente. Por otro lado, ¿qué garantiza? Bueno, este trae una garantía que es una pena, que esa pena también sea adecuada y se puede ver reflejada, en la gravedad de lo que es el delito que se cometió. ¿En qué se enfoca? Bueno, en la culpabilidad del infractor, por supuesto, y que se castigue. El castigo, pues entonces vendría a ser la forma de hacer justicia. Con respecto a lo de la película Justicia del Corazón,
Yo saqué varios episodios abstractos de la película basándome en realidad en el modelo punitivo, porque este juez trabaja con ese tipo de modelo. Eh, Hay unos puntos, digamos, que no se toma en cuenta la víctima y no hay participación activa de esta. Que esto es un punto, una característica de este tipo de modelo. En el caso del joven que fue atropellado, podemos ver que cuando él quiere hablar y exponer el caso de lo que a él le sucedió para que se valore por otro juez otra vez y se distinga el comportamiento, como él lo señala, el comportamiento criminal del demandado, el juez no lo escucha. También se señala que ese caso ya había sido resuelto penal y civilmente y que el demandado había sido pues absuelto. Entonces también que plantea que no habían evidencias suficientes, nuevas evidencias para volver a reabrir el caso. Otra característica o otro punto es el problema que el problema es entre el Estado y el delincuente, como lo señalé hace un rato. En el caso del condado Walker contra Wayne, cuando fue señala que ella irrumpió en la oficina de su ex jefe y que intentó robar archivos de la computadora, aunque ella se arrepiente y de sus acciones, ¿verdad? Y ella no tiene pues los antecedentes penales, no tiene su hoja de delincuencia manchada. El juez señala que ella infringió la ley y además lo admitió. Entonces ahí no hay impunidad, porque hay quebranto de lo que sería pues la ley y la declaran culpable, le dan de hecho 6 meses de castigo, de prisión. Además, este juez señala algo muy importante. Él dice que cuando se infringe la ley, se va a prisión. Entonces, vemos que aquí se da el problema que es entre el Estado y el delincuente. Se da un mal por otro mal, es decir, el castigo por el delito causado. Vamos a hablar de cuando se sentencia al conductor borrachillo. Cuando se sentencia, el juez le da 60 días, pero vemos aquí que es diferente porque aquí en realidad la infracción es del borracho hacia la sociedad, es algo más social, no es individual contra alguien, porque es una infracción, un delito de exhibicionismo e intoxicación pública. Toma siestas desnudo en público y el juez recalca que a él en realidad no le importa cuánto bebió, si el auto era de él o no, que solo lo va a sentenciar porque según la ley, él pues le infringió, cometió un delito de exhibicionismo e intoxicación pública. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las diferencias entre los modelos de justicia, basándonos también, de este tipo de justicias, basándonos en los episodios de la película y usando como referencia bibliográfica también a Márquez Cárdenas 2007. Vemos que este tipo de justicia restaurativa se basa en la resolución de problemas de una forma colaborativa. En el caso del condado Walker contra Wayne, estos hablaron y llegaron a un acuerdo de retirar los cargos hacia la muchacha, pero vemos que cuando esto llega a oídos del juez, no se da eso en realidad. Se alega que, el demandante alega que es por caridad. Vemos también que una diferencia es el reparar el daño causado a las personas y a las relaciones. En el caso mencionado, al final el juez da una nueva citación a la muchacha y a las partes. Se da una reconsideración de la sentencia que se había dado a la acusada y se da una negociación. Aquí hay una negociación, esto es muy importante entre las partes para que se lleguen a un acuerdo y reparar el daño causado, que las dos partes salgan beneficiadas y satisfechas. También hay un reconocimiento del daño del infractor a la víctima, comunidad y a él mismo. En este caso, la muchacha había aceptado que ella había cometido el acto ilícito, su culpabilidad la aceptó. Y cuando están en el café, cuando ella empieza ya, que el juez al final empieza a escucharla,
ella le recalca que cuando al final el juez la escucha, ella lo que le recalca es que ella reconoce que ha quebrantado la ley y que en su momento ella lo que quería era que alguien la escuchara y que ella pudiera pues exponer y defenderse, exponer lo que había pasado y tratar de defenderse por lo menos. En el modelo de justicia retributiva vemos algo muy importante, que el problema ya vimos que es entre el Estado y el delincuente, que, ¿verdad? Que se sanciona y se retribuye con un castigo al delincuente. Por otra parte tenemos que se da una estigmatización, porque la persona queda como con un stickercito ahí de delincuente o criminal. Cuando le señalan al juez la muchacha que, ¿verdad? Que cuando la logra escuchar en el café, ella le dice que ya su reputación está, por decirlo así, dañada o manchada. Que porque su reputación ya ahora le va a impedir volver a conseguir un trabajo en el campo en el que ella pues se especializó, también que su carrera ya está destruida y por otro lado que ya y tras de eso ya tiene ella un antecedente penal. No hay participación activa de las víctimas en este tipo de modelo, ni de la familia, ni de la comunidad, ni de la sociedad, ni etcétera, ¿verdad? Esta misma joven señala que el juez no la escuchó. Entonces aquí vemos que no hay participación en el proceso ordinario o el proceso penal o en ningún tipo de procesos que se abran de la víctima. Y que lo único que ella quería era pues intentar defenderse. Por otra parte vemos aquí que se da un mal por otro mal. Es decir, que hay un castigo por el delito de daño causado. En el mismo caso que se está mencionando de la joven del condado de Walker contra Wayne, se deja ver que aunque la joven, pues ella se declara culpable, se arrepiente y entre las partes había un acuerdo, el juez no acepta esa negociación y le impone siempre el castigo, la sentencia a 6 meses de prisión. Y aparte de eso, ese juez alega que es porque ella infringió la ley. Como queda claro, no es si ellos se perdonan, si llegan a una conciliación, si llegan a un acuerdo, si ambas partes pues están de acuerdo en que se quite la denuncia o que se quite el castigo. No, ahí es el Estado, la ley y el juez, que pues ellos son los que se encargan de determinar el castigo de acuerdo al delito que se cometió, y la víctima y las demás partes no tienen ningún tipo de participación en las decisiones que se tomen para determinar esa sentencia. Lo que sí pasa con el modelo de justicia restaurativa, que se trata de restaurar, que haya una conciliación, una reconciliación entre ambas partes, incluso que la sociedad pues se vea beneficiada con respecto a esto, involucra a ambas partes en respuesta del crimen, ¿verdad? Y hay una medición de lo que sería el éxito, porque lo que se da es que cuando se logra reparar ese daño, se mide ese éxito con representación a esa reparación y también a cuántos fueron posibles de reparar y cuáles son posibles de prevenir. Entonces esa sería mi participación y muchísimas gracias.